De todo lo que es termodinámica, fluidos. Y hace 8 días hablé de... Las mecánicas de fluidos. De las drogas. La energía sí, la No hablo yo de todo. Energía, temperatura, calor. No hablé de lo que es entropía, entalpía. No. Listo. Más que cuando unieron los grupos quedé más desubicado. Bueno, vamos a mirar un concepto de... Es muy particular que el concepto de termodinámica estudia los tipos de calor. Todavía no he definido qué es calor, ¿sí o no? Sí. Es la manifestación de la energía cinética. Las moléculas de un cuerpo. Y temperatura es la medida y le di las unidades, hasta llegué. La temperatura se mide en centígrados. Y nos explicó Fahrenheit, las mezclas y las combinaciones. mezclas y combinaciones. Ahora veamos un fenómeno de principio de Arquímedes. Este señor nació en Siracusa, es una persona bien inteligente, etcétera, etcétera, toda la carrera que quiera explicar. Arquímedes descubrió un fenómeno que se llama empuje. Que cuando usted se mete dentro de un fluido, el agua que se derrama es igual a qué? la masa que La densidad. al volumen del cuerpo. El volumen que se derrama entonces, un cuerpo sumergido en un fluido, un cuerpo sumergido en un fluido desplaza, no desplaza, no, ¿cómo se dice? Sí, desplaza. Un lapsus cerebral, desplazamientos con Z con desplazar, con Z. desplazar. Primero C y después C. Desplaza. Un cuerpo sumergido en un fluido desplaza un volumen igual al volumen del cuerpo, igual al volumen del cuerpo. Igual al volumen del cuerpo y experimenta una fuerza ascendente equivalente al peso de ese volumen desplazado. Muy teso esto, equivalente al peso del volumen desplazado. Muy bien. Llamado empuje. Usted no ha notado, pues yo repito, yo no sé nada. Cuando uno se mete en una piscina, uno se siente una sensación de flotación. Sí. Uno coge los pies y toca el fondo y rebota y vuelve hacia abajo. Esa sensación de flotación se llama empuje. Es equivalente a la masa del volumen desplazado. Entonces, por ejemplo, cuando yo me sumerjo en el agua y no se derrama nada, realmente aumenta. Cuando usted se sumerge en agua y no se derrama nada, significa que usted está muerto. Es un alma. Todos los cuerpos tienen que tener volumen vivo. Sí. Si no se sumerge en nada, tiene que ser muy flaco. Y usted está hablando como no tanto. Sí, no creo. Están en estado todos normales. Aquí, gordito este. Está bien. Entonces me queda el peso del volumen desplazado, ya desplace, llamo o llamado al que llamó, como lo quieran poner, llamó, empuje. Tú vas a hacer el ejercicio, voy a demostrar toda la fórmula, de dónde, cómo y por qué, de la manera más sencilla posible. Después hacemos mezclas, demuestro la fórmula. Después entro a termodinámica, fluidos y ahí acabo la clase. Es que esta clase no debe estar los viernes pelados, debe ser los lunes, pero bueno, martes. Entonces vamos a mirar, no que sea así. Esto es un beaker, ¿sí o no? Beaker, una cosa donde echan agua y la miden. Y aquí hay un beakercito, el hijito del beakerzote. Aquí hay una masa irregular,
Lo que pasa es que en la época de Arquímedes no se sabía encontrar el volumen de cualquier sólido. Hasta que Arquímedes cae en cuenta de que es una bañera. Él estaba pensando, ¿yo qué hago aquí? La bañera estaba rasante, se tiró, se resbaló, se golpeó contra la bañera y cayó en cuenta que el volumen que se había derramado era el volumen del cuerpo de él. Y que por el derecho, que lo que pesaba el agua que se derramó era igual al sentimiento de flotación, al sentido de flotación que había ahí. Y ahí descubrió cómo encontrar cuando un cuerpo es de oro puro o no lo es. Así de sencillo descubrió este señor. Era un teso de esa época. Entonces lo que hace es que si esto está lleno de agua, no necesariamente tiene que ser agua, cualquier fluido, hasta un gas. Un gas desplazado. Entonces esto desplazó un volumen de agua. Esto se llenó hasta acá. Entonces este cuerpo tiene un volumen del sólido, ¿no? Y esto es un volumen del líquido. Si eso es así, entonces el volumen sólido es igual al volumen líquido, por lógico, ¿no? Bien. Hay algo más en este sentido, y es cuál. Él se dio cuenta que esto tiene una masa líquida. Si yo mido el volumen líquido y la masa líquida, entonces puedo obtener ¿qué? La densidad del líquido, como quiera. Pues la masa líquida es igual a ¿quién? Densidad, una desbaratada, aunque si la quieren hacer así es más bonita, ¿o no? Así, ese es Rho. ¿Qué significa densidad? Pero háganla, yo la hago una desbaratada. Densidad hasta donde yo sé es masa sobre volumen. O sea que la masa es igual a la densidad por volumen. O sea que volumen es igual a la masa sobre densidad. Ahí están todas las fórmulas despejadas. Entonces la masa del líquido es igual a ¿qué? A la densidad del líquido por el volumen del líquido, que también es igual a ¿qué? A la densidad del líquido por el volumen del sólido. Eso fue lo que descubrió. Entonces la masa, si a ambos lados multiplico masa del líquido por la gravedad, que es la densidad del líquido por el volumen del sólido, que también es la densidad del líquido por el volumen del líquido, y aquí le puse gravedad, entonces aquí le pongo gravedad y aquí le pongo gravedad. Él lo llamó como empuje. ¿Qué tan sobrado? ¿Qué tan sencillito? Profe, ¿por qué multiplicarse por gravedad? La segunda ley de Newton, ¿qué dice? Peso es igual a masa por gravedad, que es lo mismo que fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, si yo tengo una masa y la multiplico por la gravedad, eso es un peso, que equivale a ¿qué? A una fuerza. ¿Por qué? La masa sigue siendo la masa. Esto es una aceleración, esto también. Entonces es una fuerza que se hace ¿hacia dónde? Hacia arriba. Se llama fuerza ascensional. Sí, ascendente. Bueno, profe, y entonces vamos a mirar algo de la física del grado 10. ¿No es cierto que este cuerpo experimenta un peso para dónde? Y experimenta entonces algo para arriba que se llama como empuje. Este tiene un concepto nuevo que se llama peso aparente. Usted en una piscina puede cargar uno o dos compañeros, siempre y cuando esté metido en la piscina. Sálgase de la piscina y no va a ser tan fuerte. ¿Por qué? Por el concepto de empuje. Entonces me queda que peso aparente es lo que uno pesa dentro de un fluido. Peso aparente. Peso aparente. Esto es un lío. Porque usted tiene un peso aparente en la luna. Entonces aquí usted controla todos los movimientos. Va para la luna y como hay otra gravedad, la fuerza que tiene que hacer es diferente. Entonces tiene otro peso. Entonces en la luna usted no puede caminar así, usted tiene que caminar como tirando una fuerza hacia abajo, porque si usted hace mucha fuerza al caminar, pues se levanta, allá la gravedad es la quinta parte de la Tierra, o sea 2 metros sobre segundo al cuadrado. Para que tengan una idea, si usted aquí en la Tierra es capaz de brincar 30 centímetros, es porque usted está levantando una fuerza de ¿cuánto? Pues ¿cuánto pesa usted mismo? Fuerza, 50 kilogramos, fuerza. O sea que hace un trabajo, yo ya le expliqué el trabajo que es fuerza por distancia, ¿no? Fuerza por distancia, o sea que la fuerza es de 50 por punto 3, que es 30 centímetros, ¿cuánto daría? 15 joules. Es la energía que haría ese trabajo para levantarse en el caso. Ahora, ¿qué pasa si usted hace en la luna? ¿Sí? Y eso que aquí no he multiplicado por quién, 50 por la distancia, por la gravedad. Aquí tengo un error, todavía me falta multiplicar por 10. ¿Cuánto queda? 150, no. Vámonos para la luna.
trabajo es igual a fuerza por distancia igual a los mismos 50 kilogramos masa por los mismos 30 centímetros. Muy bien. Por la gravedad, que es la quinta parte. O sea, 10 dividido por 2. Eso daría 5 por 2, 100. Por punto 3 da 30. Pues la relación se sabe que es 150 dividido 30, ¿cuánto da? 5. ¿Y cuánto es 5 por punto 3, por 30 centímetros? Usted se levantaría 1,5 metros. Es decir, este medio brinquito que yo hago aquí de 30 centímetros, yo hago el brinco en la luna y me levanto 1,5 metros. Ya si uno hace un esfuerzo más grande, pues ya se pega una levantada. Impresionante. Y si se va para otro planeta donde la gravedad tienda a cero, usted no puede hacer esta gracia. Se salió del planeta de güey. Uy, debe ser a los Superman, ¿no? Es muy bueno. Sí, es posible. El hecho de que haya poca gravedad en el planeta no implica que usted no tenga oxígeno, no. No nota que en el transbordador espacial la gente flotando como si fuera un corcho. Y sin embargo respiran. O sea que lo uno no implica lo otro. Por lo menos necesito que tengan eso en cuenta. Entonces el peso aparente es el peso sumergido en un fluido. En un fluido. Esto es fatal cuando usted come. Ustedes tienen líquido, por ejemplo los que les gusta tomar mucho líquido y después comen. Vea, la sensación de llenura, ¿o no? Porque hay un desplazamiento de la masa a la parte inferior del estómago. Y el líquido sube, y eso genera gastritis. Por eso que es lo que le dicen a uno, trate de no tomar líquido mientras está comiendo. Una vez coma, la masa se asienta, y después toma y el líquido está arriba y ya después hace el proceso de mezclarse. Cuando usted toma primero el líquido, entonces ¿qué hace? Cuando come, los sólidos que quedan en suspensión están desorganizados increíblemente. Ese problema no lo tiene la vaca, porque la vaca tiene 4 estómagos. Panza, bonete, librito y cuadrar. Entonces la vaquita eso echa todo en un estómago y después remasca. Uy, es una vaina bien particular. Cuando estaba pelado en una finca, entonces yo veía que la vaca eso y ella hacía así y remascaba. Yo pues tal, para una vaca mascadora de chicle profesional. Una vez le abrí la boca, porque ya refugita y cierro la boca. Le dejé la boca abierta, cuando iba refugita, ¡oh! Cayó la hermanita mía, pura, eso es verde asqueroso. Bueno, digamos. Entonces hacemos el peso aparente. Es igual a quién, sometido a las leyes de la física, a peso menos quién, menos el mercurio, no. Voy a demostrar, como si fuéramos ingenieros e ingenieras. Aquí tengo 2 niñas, 3. Hay más, ¿no? Aparentemente. Bueno, nos molesta. Entonces me queda peso menos empuje. ¿Qué es eso? Les voy a demostrar la fórmula de los barcos. ¿Por qué un barco flota? Debe saber por qué flotan los barcos. ¿Eso ya lo digo? No. No. Bien, bien, no dice. Sabemos que el agua. Si la densidad es mayor, ¿qué pasa si tira una piedra al agua? No, digo es por la forma del barco. ¿La forma del barco? Sí. Porque está lleno de aire. Porque está lleno de aire, sí. La forma no importa. Lo importante es que haya un volumen que entre más volumen, entre más volumen desplazado, sea más que aire coco tenga adentro, más empuje soporta el barco. Y en pocas palabras, ¿qué es el empuje? No es otra cosa que yo hago el barco B, ¿sí o no? Pero puede ser un barco así. ¿Qué hace? El agua que no puede meterse aquí adentro, el agua está haciendo un esfuerzo grande ¿para qué? Para meterse. Como no se puede meter por la misma forma del barco, o sea que lo dieron bien, entonces si ella no se puede meter, entonces ella permanentemente está haciendo un empuje ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Cuál es más eficiente, este o este? ¿Derecha o izquierda? La de la derecha. ¿Por qué el de la derecha es más eficiente? Porque no, es que lo mantenga normal establece. El problema es que los barcos hacen esto. ¿Qué pasa con una cajita de zapatos? Y empieza a moverla hasta que, ¿qué pasa con estas puntas? Se revientan, ¿sí o no? En cambio la forma en B, si lo hacen soldadura aquí, el barco permanentemente está haciendo esto. Sí, entonces no hay forma de que se revienten esta parte. Por eso
Las cilindros de gas son cilindros o no, porque si existieran cilindros cuadrados, el gas, como tiene muchísima energía cinética, está moviendo, entonces rompería una de las lateralidades del cilindro y su vuela. Es la forma, la figura geométrica ideal para meter a un... Exacto, es esto, el verdadero barco debería ser este. De hecho es así. Los barcos grandes, los de guerra, no, el de guerra no es así, los barcos estos, ¿cómo se llaman? Pesqueros. Los cruceros, esos son de esta forma. Por eso un crucero está expuesto cuando tiene un accidente. No nota que medio le tocan el casco y pum, se hundió. En cambio el acorazado, porque este gasta menos material, porque hacer un barco de guerra es cosa seria, entonces los acorazados son de este estilo. Entonces un acorazado necesita tener mucha carga y tener nivel. Entonces la forma de nivelar el barco es llenar esto de agua, lastre. Increíble. Cuando un barco se va acercando a puerto, ¿qué tiene que hacer? Aquí está el mar abierto y por aquí está puerto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y usted sabe que el nivel del mar es así, ¿no es cierto? Abismal, ya lo he explicado. Entonces, a medida que el barco se va acercando, el barco está sobrecargado acá. El barco está muy hundido. ¿Por qué? Porque tiene grandes cantidades de agua aquí para mantener la estabilidad, unidad al nivel, o sea, a nivel. Entonces, a medida que el barco se va acercando, ¿qué hacen las bombas? Pues usted cuando ve un barco en la televisión lo ve, tiene unos chorros de agua y el barco está botando agua. Es que está drenando esta agua hacia afuera porque a medida que se acerca, el barco ¿qué va haciendo? Va flotando más para poderse acercar a puerto. Tiene que ser así, no hay de otra. Muy interesante. Y ya cuando ya estoy en mar abierto, porque hay más estabilidad cerca del puerto, en mar abierto me voy lleno eso de agua. Generalmente es agua dulce, porque el agua salada ataca muy feo las láminas de metal. Entonces el agua dulce permanentemente entra y sale de la parte de abajo del barco. Vean qué interesante. Entonces me ayuda. Peso aparente es igual a quién? A carga o peso. Peso es igual a masa por gravedad o no. Sí. Yo lo coloco aquí peso. O W que le enseñaron a ustedes. Entonces me queda masa por gravedad. Menos el empuje. Y el empuje es igual a quién? A densidad del líquido. Por volumen del líquido por gravedad. Densidad del líquido por volumen del líquido por la gravedad. Pero a ustedes también yo mismo les enseñé que masa es igual a ¿quién? Densidad por volumen. Entonces, densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por la gravedad, menos densidad del líquido por volumen del líquido por la gravedad. Esta es la fórmula para los barcos. ¿Cuál es la diferencia? En el barco que la PA es igual a ¿qué? Densidad del cuerpo por el volumen sólido. ¿Cuál es el volumen de este salón? El volumen de este salón sería el área de esta pared por la profundidad. ¿Cuál es el volumen sólido de este salón? Lo que miden las paredes, el volumen del piso, de las paredes laterales y de las frontales. Ese sería el volumen sólido, menos la densidad del líquido por el volumen líquido, que sería el volumen ¿qué? ¿Coco o no? Volumen coco, lo que decía el compañero, el vacío por la gravedad. Entonces aquí es donde está la clave para los barcos. ¿Por qué? No es cierto que la densidad del cuerpo es más grande que la densidad del líquido. El hierro tiene una densidad altísima y entonces el barco se hunde. ¿Pero qué? Como el volumen del sólido es más pequeño que el volumen de ¿quién? Del coco, entonces esto va a dar negativo. Lo lógico es que los barcos se hundan. Entonces si PA da negativo, el barco se hunde. Si PA da positivo, el barco flota. Al revés. Vamos a ver. Yo creo que lo puse al revés. Si esta cosa es más grande que esta, entonces ¿qué ocurre? El barco se hunde, da negativo. Y si da negativo, ¿qué significa? Que el empuje, mírenlo acá, no es que no tienen que mirarme ahí, aquí mismo. Este es el peso del barco, no. La lógica suya dice que el peso del barco debe ser más grande que quién, por la densidad. ¿Que quién? El empuje. ¿Qué pasa si el empuje es más grande? Flota. Entonces el empuje es más grande, que da la respuesta negativa, ¿no es cierto? Flota. Si la respuesta es positiva, el barco se hunde. Si la respuesta va a cero, ¿qué significa?
Está a nivel estable. Bueno, pongámosle pues estable ya que su Z está al lado. ¿Qué es estable? Que se queda donde lo pongan. Si usted coloca un líquido, un cuerpo que tenga la misma densidad del agua, si lo dejo aquí, ahí se quedó. Si lo dejo en el fondo, ahí se quedó. ¿Por qué? Porque hace como si fuera parte del cuerpo del líquido. Pero jamás va a flotar. Y jamás él va a pegar solito para abajo. Él se queda ahí. Listo, por tener la misma que el mismo peso igual al empuje. Muy bien. Ahora miremos la de las barquitas. Por lógica, saquemos la fórmula de las barcas. La de las barquitas o las balsas, pues, peso aparente es igual a la densidad del cuerpo por volumen del cuerpo menos densidad del líquido por volumen del líquido.